Esta es mi canción que entrego a Cristo, mi Creador, Redentor, mi sustento, mi esperanza, mi Señor. Porque puedo ver su amor infinito en las estrellas o el sol, o la belleza de una flor en mi jardín. Cantaré a Dios con alegría y con fervor, todo lo creó y regaló para vivir. Cantaré a Dios con alegría y con fervor, es mi inspiración, mi alabanza, Él es mi es mi adoración, mi necesidad de elevar mi voz, proclamar y declarar las maravillas de Jesús. Cantaré a Dios con alegría y con fervor, todo lo creó y regaló para vivir. Cantaré a Dios con alegría y con fervor, mi inspiración, mi alabanza, Él es mi canción. Cantaré a Dios con alegría y con fervor, todo lo creó y regaló para vivir. Cantaré a Dios con alegría y con fervor, es mi inspiración, mi alabanza, Él es mi canción. Puedo ver tu amor aquí, tu presencia brillando en mí, y me postro ante ti, mi Dios, entregando mi corazón, porque tuya es la gloria y tuyo el poder, porque tuya es la fuerza para vencer. Padre omnipotente, paciente y fiel, tú eres Rey. Vive hoy en mi corazón, lléname de tu gran amor. Mi deseo es servirte a ti, de tu amor quiero compartir, porque tuya es la gloria y tuyo el poder, porque tuya es la fuerza para vencer. Padre omnipotente, paciente y fiel, porque tuya es
consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Muy buenas noches, hermanos y hermanas que nos están visitando, que nos están viendo a través de las redes sociales. Les damos una cordial bienvenida, ¿verdad? A otro culto más de nuestra iglesia de Campo Rico. Así que si es la primera vez que ustedes nos visitan, en nuestro canal, ¿verdad? En nuestras redes sociales, le invitamos a que usted pueda compartir la programación en esta noche con otras personas, ¿verdad? Que nunca hayan estado en este canal o que no participen de alguna iglesia y que puedan estar con nosotros para que reciban palabra del cielo y que se unan a nosotros en oración. Así que sean todos bienvenidos, pero como de costumbre, como de costumbre hago, es momento de que usted pueda compartir el link en esta noche mientras vamos compartiendo unos breves anuncios que le tenemos. Y es que este próximo viernes 21 de agosto, no, sí, este viernes no el otro, 21 de agosto, que es la Sociedad de Jóvenes, nuestra iglesia permanecerá cerrada. 21 de agosto, nuestra iglesia permanecerá cerrada y la misma, la Sociedad de Jóvenes de nuestra iglesia va a estar en la iglesia de Los Ángeles. Así que si usted acostumbra a visitarnos el viernes en la Sociedad de Jóvenes, ese 21 de agosto vamos a estar en la iglesia de Los Ángeles. Y también el domingo 23 es el día familiar, ¿verdad? De nuestra iglesia, que va a ser en el Parque Huito Morales en Ponce.
Si usted quiere acompañarnos, usted puede comunicarse con nuestro primer anciano, Ramón Ortiz, con el director de comunicaciones, Ángel Daniel, o Jessica Delgado, o con cualquiera de nosotros, ¿verdad? Para darle más información. Así que sean todos bienvenidos y espero y confío en el Señor que reciban lo que vienen a buscar en la noche de hoy. Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches. La lectura bíblica para hoy se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 16, versículos 26 y 27. Mateo 16, 26 y 27. Y dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Que el Señor bendiga su palabra. Muy buenas noches, hermanos. Ahora inclinemos nuestro rostro para comunicarnos con nuestro Dios. Oremos. Amantísimo Dios, infinita bondad, alabamos y glorificamos tu nombre porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por este día de vida que tú nos has regalado. Gracias porque sabemos que has estado con nosotros, ya sea en la escuela o en el trabajo o en todas las diligencias que hayamos hecho durante el día de hoy. Señor, en este momento humildemente nos presentamos ante ti para pedirte que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos hable a cada uno de nosotros de forma individual. Señor, te pido en forma muy especial que pases tu mano santa sanadora sobre todos los enfermos, Señor, ya sea físico, espiritual o emocionalmente. Dependemos de ti, Señor, que eres el médico divino, y te agradecemos de antemano porque sabemos que tú estás obrando en cada una de nuestras vidas. También, Señor, te presentamos a cada una de las familias que compone nuestra iglesia o cada una de las personas que están escuchando, Señor, en esta noche. Tú sabes sus necesidades, tú sabes sus inquietudes. Señor, contesta cada oración conforme a tu voluntad. Y si nos falta fe, Señor, ayúdanos en eso también. También te queremos pedir en forma muy especial en esta semana por la familia de Fernando González y Leticia. Ayúdalos, bendícelos y permite que ellos cada día puedan crecer en gracia y en sabiduría, Señor, de tu palabra. También te pedimos por Emil Rodríguez y su familia. Bendícelo a él, a sus papás, y ayúdalos que cada día pueda caminar en tus caminos, Señor. También te pedimos en forma especial por los jóvenes Obed y por Michelle. Señor, tú sabes las pruebas, las situaciones, los compromisos que tienen. Te pido, Señor, que tú los fortalezcas y que ellos siempre puedan poner toda su vida en tus manos. Y por último, pero no menos importante, Señor, te pedimos por todos los niños de nuestra iglesia y en especial por Uriel. Bendícelo a él, a su mamá, a su papá, a toda su familia, Señor. Y que cada día también, Señor, él pueda ir creciendo en conocimiento de tu palabra. En este momento, Señor, nuevamente ponemos en tus manos la persona que ha de traernos el pan de vida. Señor, que no sean sus palabras, que sean las palabras tuyas a través de tu Espíritu Santo. Prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes y que nada, Señor, nos distraiga para recibir tu santa y bendita bendición en esta noche. Gracias por escucharnos. Estas cosas te las imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora nos traerá la palabra en esta noche nuestro anciano Miguel González.
Bien, muchas gracias. En esta noche para mí es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios. En esta noche el tema es un tema interesante que ha estado dando vueltas en mi cabeza hace algunos días y como dice el pastor Bullón, si el tema me beneficia y me ha favorecido a mí, pues de igual manera yo entiendo que habrá de favorecer y bendecir a los que lo escuchen en esta noche. Vamos a repasar la lectura bíblica que se encontraba en el libro de Mateo, capítulo 16, versículos 26 y 27. Y decía: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esos dos versículos tienen un mensaje muy, pero muy importante. Nos está diciendo que nada de lo que ustedes y yo podamos obtener en este mundo compara en valor con nuestra salvación, con la salvación de nuestra alma. Y sobre eso específicamente es la historia que vamos a repasar. Y esa historia que vamos a repasar, primeramente la vamos a leer porque es breve, solamente son 10 versículos. Y después que la leyamos, vamos a entonces analizarla poco a poco. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10, lo siguiente. Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Y dice lo siguiente: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Dice: y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Fíjense usted qué interesante. Estamos viendo que Zaqueo quería ver a Jesús y se trepó en un árbol porque él era de baja estatura. Ahora viene una parte bien, pero bien interesante. Dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y cuando yo estaba estudiando este tema y leí ese versículo donde Jesús le dice: Zaqueo, date prisa, desciende porque es necesario que yo pose en tu casa, me acordé de la predicación que tuvo nuestro hermano Fernando González hace como 2 sábados atrás, donde él decía que usted y yo sentiríamos si Jesús nos dijera que va a pasar una semana con nosotros en nuestra casa y que va a estar todo el tiempo en una semana acompañándonos a donde quiera que nosotros vayamos. Y él nos preguntaba si tendríamos que cambiar o modificar alguna cosa que hacemos a diario para que Jesús pudiera acompañarnos. Y ese mensaje me ha dado vueltas muchas veces en mi cabeza desde entonces, porque cuando uno va a estar en la presencia de Jesús, siempre tiene que estar claro de que Él siempre está con nosotros y comportarnos de acuerdo a eso. Continuando con la lectura, el versículo 6 dice: entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadriplicado. Miren, Zaqueo, uno puede sacar de la Biblia, deducir de la Biblia, dice que era un hombre rico, tenía muchas posesiones,
y nos dice que cuando Jesús lo llama y él está caminando con Jesús, él quiso dar el testimonio de que él estaba dispuesto a darle a los pobres la mitad de sus bienes, tranquilamente, la mitad de sus bienes. Y si alguno él había robado, le había quitado injustamente, le iba a reponer 4 veces lo que había cobrado de más. Dice aquí, Jesús le dijo, y ojalá me gustaría que Jesús me dijera eso también a mí aquí en mi casa. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando usted lee esos 10 versículos de la palabra de Dios, en ellos se encierran muchas cosas que en esta noche vamos a hablar brevemente, porque no podemos estar profundizando tanto, pero vamos a compartir ciertos puntos importantes que quiero repasar con ustedes. Lo primero que les quiero decir es que Zaqueo había oído hablar del Evangelio, o sea, había oído hablar de que vendría alguien en quien salvaría al mundo y que nos libraría del pecado. Y eso lo podemos complementar y verificar en el libro El deseado de todas las gentes, en su capítulo 61. El libro El deseado de toda la gente en su capítulo 61, que se titula Zaqueo. Y dice aquí, Zaqueo había oído hablar de Jesús. Se habían divulgado extensamente las noticias referentes a uno que se había comportado con bondad y cortesía para con las clases proscritas. En este jefe de los publicanos se había despertado un anhelo de vivir una vida mejor. Y esta es la parte que quiero darle énfasis. Dice también aquí que a poca distancia de Jericó, Juan el Bautista había predicado a orillas del Jordán y Zaqueo había oído el llamamiento al arrepentimiento. Y a esto es que le quiero dar énfasis. Juan el Bautista había sembrado la semilla en el corazón de Zaqueo, porque dice aquí que Zaqueo había oído hablar a Juan el Bautista y había escuchado su llamamiento al arrepentimiento. O sea, la semilla había sido sembrada en el corazón de Zaqueo. Dice, el arrepentimiento, la reforma de la vida eran posibles aún para él. No había sido publicano uno de los más fieles discípulos del nuevo maestro. Zaqueo comenzó inmediatamente a seguir la convicción que se había apoderado de él y a hacer restitución a quienes había perjudicado. Ahí podemos ver lo maravilloso que es el Evangelio. Hombres que en un pasado tenían una vida totalmente apartada de Dios y con intereses puestos en otras cosas, cuando reciben la palabra de Dios, hay un poder poderoso que ahorita vamos a hablar sobre él, que hace la obra internamente y hace que quien escucha la palabra quiera transformar su vida. Nos dice lo siguiente: por encima del clamor de los sacerdotes y rabinos, las voces de la bienvenida de la multitud, el inexpresado deseo del principal de los publicanos habló al corazón de Jesús. Estoy leyendo del capítulo 61 del libro El deseado de toda la gente. Y les invito a que lo puedan estudiar para que disfruten este mensaje también. Dice que ese anhelo ferviente que tenía Zaqueo en su corazón
pasó por encima de toda la multitud que había alrededor de Jesús y Jesús lo escuchó. Y lo más que a mí me gusta, lo que dice aquí, uno cuya mirada parecía leer el alma. Casi dudando de sus sentidos, el hombre que estaba en el árbol oyó las palabras Zaqueo. Quiere decir que Jesús, sin nunca antes haber hablado con Zaqueo, conocía su nombre. Eso es maravilloso. Dios nos conoce de forma individual. Te conoce a ti que me estás escuchando y me conoce a mí porque Él sabe el nombre de cada uno de las personas que viven en este mundo. Y eso es una bendición, saber que Jesús sabe y se preocupa por mí de forma individual. Y de esa manera fue que Él le dijo a Zaqueo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Zaqueo había sido abrumado, asombrado y reducido al silencio por el amor y la condescendencia de Cristo al rebajarse hasta él, tan indigno, y resolvió hacer públicos su confesión y su arrepentimiento. Miren, nosotros como seres humanos tenemos que ser agradecidos de que nuestro amado Dios quiere darnos una oportunidad para que podamos transformar nuestras vidas y prepararnos para vivir eternamente con Él. Al igual que hizo con Zaqueo en aquel entonces, Él lo puede hacer con nosotros ahora en el siglo XXI. Si ustedes y yo lo permitimos, Él puede hacer esa obra transformadora en nuestra vida y nosotros poder disfrutar de la misma bendición que disfrutó Zaqueo en ese momento. Dice, en presencia de la multitud, Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí el Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo en 4 tantos. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y ahora viene la parte que me impactó también mucho de esta historia. Antes de que Zaqueo mirara el rostro de Cristo, había iniciado la obra que ponía de manifiesto que era un verdadero penitente. Antes de que fuera acusado por el hombre, había confesado su pecado. Se había rendido a la convicción del Espíritu Santo. Maravilloso. Y a eso es que los quería ir llevando. Zaqueo recibió la semilla por Juan el Bautista y por otras personas que le habían hablado. Pero internamente el Espíritu Santo estuvo trabajando dentro de su corazón hasta que hizo en él el cambio que él necesitaba. Se había rendido a la convicción del Espíritu Santo y había empezado a seguir la enseñanza de las palabras escritas para el antiguo Israel y tanto para nosotros. Ahí podemos ver que el Espíritu Santo es quien hace que la semilla del Evangelio germine en nuestros corazones. Y ahora viene una expresión que es contundente. Y este párrafo no da margen a dudas de nada, porque más claro no se puede expresar. Dice, ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. Si una persona dice que se arrepiente, tiene que haber una transformación en su vida. Si no la hay, ese arrepentimiento no es verdadero. La justicia de Cristo, oigan esto, la justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Voy a volverlo a leer porque esto es contundente. Dice, la justicia de Cristo
No es un manto para cubrir pecados que no hayan sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. La santidad es integridad para con Dios. Es la entrega total del corazón y la vida para que revelen los principios del cielo. Y esto que les acabo de leer se lo voy a complementar con otra historia más de la Biblia, brevemente. Cuando aquella mujer fue tirada a los pies de Jesús para ser juzgada, si tenía que ser apedreada porque era pecadora y había sido tomada en adulterio, fíjense ustedes que después de todo lo que pasó allí, que Jesús evaluó a todo el mundo allí, y él dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y dice que cuando él escribió los pecados de cada uno de ellos en la arena, todo el mundo se fue dispersando y nada más quedó la mujer que estaba delante de él y él. Y el único que podía realmente apedrearla, porque era libre de pecado, era Jesús. Y Jesús le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella le contestó, Señor, ninguno hay. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y ahí es más que claro entender que cuando uno acepta a Jesús como su Salvador personal, tiene que haber una transformación en nuestras vidas. Porque Jesús nos ama y Jesús ama al pecador, pero Jesús aborrece el pecado. Y vean aquí que Zaqueo, que antes de estar en comunión con Jesús, él hacía su truco, cobraba mucho dinero en los impuestos, porque era cobrador de impuestos ahí en Jericó, y él se había enriquecido haciendo eso. Pero cuando conoció del Evangelio y conoció personalmente a Jesús, él decidió dejar eso atrás, dar la mitad de sus riquezas a los pobres y a los que había robado, devolvérselo 4 veces más. Y les digo esto porque nosotros nos estamos preparando para ir a vivir eternamente con nuestro Dios. Y Dios quiere que nosotros desde ahora aquí en la tierra nos vayamos preparando y tengamos un estilo de vida que honre al Dios que tanto nos ama. Ahora voy a buscar y vamos a contestar unas preguntas que quiero compartir con ustedes. La primera pregunta es, según la palabra de Dios, ¿qué debe ser lo más importante en nuestra vida? Ustedes saben que en la vida hay una escala de prioridades. Todos los que somos jefes de familia y trabajamos, ustedes saben que cuando uno cobra el cheque, los 15 y los 30, o si cobra semanal o cuando usted cobre, usted primero debe sacar su porción del diezmo, su porción de ofrenda, y si está pagando todavía la casa, sacarlo de la casa, tiene que sacarlo de la luz, el agua, si está pagando otras deudas también, y usted las va acomodando en base a prioridades. Pero la pregunta aquí es, ¿qué debe ser lo más importante en nuestras vidas? Y la respuesta es clara y está en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33. Y en Mateo 6:33 dice lo siguiente, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo como que no veo margen a duda ahí. Dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Quiere decir que la prioridad para nosotros los seres humanos debe ser siempre buscar y poner a Dios en primer lugar. También hay otro versículo que es contundente en lo que dice, y esto lo escribió un hombre que se considera el hombre más sabio
que ha vivido sobre la faz de la tierra, y fue Salomón, el rey Salomón. Y el rey Salomón, después de haber vivido una vida larga y abundante, y en esa vida él tuvo altas y bajas, cuando ya había envejecido, vean ustedes lo que escribe, dice en Eclesiastés 12, libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14, dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y cuando dice teme, no es de miedo, es de respeto. Respeta a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En otras palabras, si no haces eso, no estás haciendo lo correcto. Porque él dice que al fin del camino, lo más importante es respetar a Dios y guardar sus mandamientos. Y dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es importante que sepamos que en algún momento de nuestras vidas vamos a ser evaluados, como le pasó al rey Belsasar. Fue pesado en balanza y lamentablemente el rey Belsasar fue hallado falto. Yo espero que cuando ustedes y a mí nos pesen en balanza, seamos hallados favorables, o sea, que no hayamos fallado como Dios espera que no fallemos. También en Primera de Juan 5:12 dice algo bien interesante. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y ahí nos dice claro que si usted tiene en su corazón a Jesús como su Salvador personal, usted tiene vida. Pero si usted, por decisión propia, decide no tenerlo, lamentablemente no va a tener la vida eventualmente. Y este versículo, cuando yo lo leo, me gusta mucho porque es un refrigerio para cada ser viviente. Y se encuentra en el libro de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Y esas palabras se las dijo Jesús a Marta, que era hermana de María y de Lázaro, en el momento en que él llegó y ya Lázaro había muerto. Pero fíjense ustedes cómo Juan nos dice lo que Jesús dijo. Juan 11, 25 y 26 dice que Jesús le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y la pregunta clave es, ¿crees esto? Si tú y yo creemos esto, aunque muramos, volveremos a vivir, porque eso es una promesa que está en la palabra de Dios. Esto yo lo he dicho muchas veces. Mientras uno va avanzando en la vida, uno se va dando cuenta que la vida no es tan larga como cuando uno es joven uno se imagina. Porque yo ahora mismo ya estoy en la segunda mitad del juego, ya yo pasé hace ratito de los 50 años y ya yo sé que si me quedan años, pues no son tantos como tenía antes. Quizás me queden 5, quizás me queden 2, quizás me quedan 10, quizás hasta 15, pero me quedan pocos años de vida ya, porque ya he vivido gran parte de mi vida ya en esta tierra. Y es importante que veamos lo que la palabra de Dios dice de cómo Dios ve la vida del hombre en esta tierra. Y en Santiago 4, libro de Santiago, capítulo 4, versículo 14, dice lo siguiente: ¿cuándo no sabéis lo que será mañana? Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. Y eso nos contesta la pregunta de, según la palabra de Dios, ¿a qué se asemeja la vida del hombre? Ahí nos está diciendo que la vida del hombre en esta tierra es semejante a la neblina. Y ustedes saben que la neblina
los que madrugamos para ir a trabajar y pasamos por allí, por donde está el río Grande de Loíza, usted ve que por la mañanita tempranito hay una neblina. Pero si usted un poquito más tarde, una vez que sale el sol, esa neblina se diluye. Bien, también en el Salmo 103, versículos 15 y 16 dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y en su lugar no la conocerá más. Nos compara que nuestra vida es como la hierba o como la flor. Así que es pasajera, porque ustedes saben que la grama se va deteriorando poco a poco y la flor tan linda un periodo de tiempo y después pues se les caen las hojas y se desmerecen. Y también en Primera de Pedro 1:24 dice algo muy impresionante. Dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Quiere decir que nosotros como seres humanos aquí en esta tierra tenemos que saber que no somos eternos aquí. Que si Dios no viene antes, si Jesús no viene antes a buscarnos, pasarán los años y algún día pasaremos al descanso. Y por eso es importante que ahora que estamos vivos, conocemos de la palabra de Dios, hagamos los ajustes en nuestra vida para estar cada día más en comunión con Dios. Hay una pregunta aquí bien interesante. Dice, según la palabra de Dios, ¿qué hace falta para que los hombres puedan saber qué necesitan hacer para redirigir sus vidas? Wow, interesante la pregunta. Dice, según la palabra de Dios, ¿qué hace falta para que los hombres puedan saber qué necesitan hacer para redirigir sus vidas? Y esa pregunta se contesta en Filipenses 2:13, libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13, y dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y eso lo complementa Juan 16, 8 al 11, y dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y Él está hablando ahí del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado y convierte el alma a Cristo. Ahora le voy a leer un párrafo que se encuentra en el libro La venida del Consolador, y dice, ¿cuál es entonces la naturaleza de ese poder y cómo obra? El poder del Espíritu Santo convence de pecado, hace que los oyentes se vean como Dios los ve, hace que la gente vuelva a su casa, no admirando al predicador, sino agitada, turbada o a veces prometiendo nunca más escucharlo. Sin embargo, saben en lo íntimo de sus almas que Él está en lo cierto y ellos equivocados. Ese es el poder de convicción que dice al corazón, tú eres aquel hombre. Tales predicadores son a menudo impopulares pero poderosos. Cuidado con las alabanzas. El poder personal de Dios acusa al pecador delante del tribunal de justicia y las faltas se enmiendan y se hacen confesiones. Además, el poder del Espíritu Santo eleva a Cristo y lo presenta a los creyentes en forma real. Mis queridos hermanos, lo que les quiero dejar en esta noche claro es que Dios, como le pasó a Zaqueo tuvo la oportunidad de que escuchó hablar de Jesús. Esa semilla fue sembrada en su corazón. El Espíritu Santo trabajó ese corazón, cuando digo corazón hablo de la mente, trabajó esa mente y lo hizo reaccionar y reconocer que necesitaba cambiar el rumbo de su vida. Dice la palabra de Dios que él se arrepintió
y enderezó el camino como Dios quería que lo hiciera. Y de igual manera, Dios quiere que ustedes y yo hagamos lo mismo. Y les voy a leer este último párrafo para darlo como conclusión, pero que es hermoso lo que dice. Recuerden, estos párrafos que estoy leyendo están en el libro La venida del Consolador. Y dice, en épocas pasadas el Espíritu operó de acuerdo con su voluntad soberana sobre los objetos de su gracia, visitando corazones solitarios de acuerdo con su propio beneplácito. Pero en esta dispensación, Dios ha ordenado ciertas leyes universales referentes a su operación y a nuestra cooperación. O sea, aquí nos está diciendo que el Espíritu Santo tiene una forma de trabajar y nosotros tenemos que tener la nuestra de cooperar. Él es quien reconoce más escrupulosamente sus propias leyes. Oigan bien qué maravilloso es nuestro Dios. El Espíritu Santo respeta la soberanía de la voluntad humana. El Espíritu Santo no fuerza a nadie. Él trabaja en tu corazón, te invita, te hace que recapacites. Pero somos cada uno de nosotros que decide si lo acepta o no lo acepta. Dice, sin forzar jamás la inestimable bendición de su presencia sobre corazones involuntarios, pero toca a la puerta esperando ser reconocido y reclamado. ¡Wow! Él no fuerza jamás la inestimable bendición de su presencia. Tener al Espíritu Santo en nuestra vida es una bendición, pero Él no fuerza eso. Dice que Él nunca forzará un corazón que no lo quiera aceptar, pero aclara que Él toca a la puerta esperando ser reconocido y reclamado. Obra en el alma a medida que cooperamos obedientemente. Y en esta noche, mi mayor deseo es que hagamos como hizo Zaqueo. Zaqueo en su momento se le dio la oportunidad y él la aprovechó. Y les voy a decir algo, Zaqueo va a estar allá en la Canaán celestial, y si ustedes y yo hacemos igual que él y permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida y nos transforme, vamos a poder hablar con él personalmente. Y para terminar voy a leer nuevamente la lectura que fue la lectura bíblica que se encuentra en Mateo 16, 26 y 27. Y dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mi mayor deseo, mis hermanos, es que cuando Jesús venga a esta tierra a buscarnos, Él pueda llevarnos con Él para vivir eternamente, que seamos arrebatados en las nubes y que podamos compartir con Él para siempre. Y en este momento, para terminar, pues los invito a estar en reverencia para tener una oración. Dios les bendiga y gracias por su atención. Ahora vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, en esta noche te damos gracias por las grandes verdades que tú nos has dejado en tu palabra. También te damos gracias por el beneficio y el privilegio que tenemos en el complemento que tú nos has dejado a través del espíritu de profecía. Yo te pido de forma muy especial que tu Santo Espíritu no se canse de luchar por nuestras almas. Señor, yo te pido que luche por cada alma de las personas que me están escuchando o que en algún momento me habrán de escuchar. Yo te pido, Padre, que tu Santo Espíritu también siga trabajando con cada miembro
de la iglesia de Campo Rico, no importa su edad, desde el más adulto hasta el más joven, que él siga luchando para que esa alma pueda aceptarlo y poder nosotros estar listos para cuando tu hijo nos venga a buscar. Te pido, Padre, de forma especial por nuestro pastor. Tú le has puesto una responsabilidad bien grande sobre sus hombros. Yo te pido que tú lo unjas también a él con doble porción de tu Santo Espíritu, para que él pueda seguir dirigiendo a la iglesia por el camino correcto, obviamente con la dirección de tu Santo Espíritu. Padre, también pongo delante de ti, como pidió Miriam anteriormente en la primera oración, por cada persona de la iglesia de Campo Rico que esté convaleciendo de salud. Si tiene alguna situación de salud, yo te pido, Padre, que tú pases tu mano de sanidad sobre cada una de esas personas. Si hay algo malo que esté afectando a cualquiera de mis hermanos o visitas que van a la iglesia, que tú remuevas eso malo para que haya sanidad en estos miembros y visitas que necesitan de tu sanidad, Padre. Padre, ahora vamos a pasar a descansar en la noche. Te pedimos que tú nos sigas protegiendo y dirigiendo y que mañana podamos levantarnos para seguir haciendo la obra que tú nos vayas a encomendar. Padre, gracias porque siempre nos escuchas. Te pedimos el perdón de nuestros pecados y pedimos que tengas misericordia del pueblo de Venezuela y del pueblo de Colombia, que han sido sacudidos por estos terremotos. Y todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mi hermano, Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros en esta noche y si Dios lo permite, nos veremos. Muchas gracias, Miguel, por este mensaje en esta noche. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el viernes en la Sociedad de Jóvenes desde las 7:30 de la noche. Que descansen y buenas noches.